Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana. Conversamos a esta hora aquí en Infinita con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo a todos los auditores y auditoras de la radio también. Ministro, parto preguntándole si es posible que me describa cómo terminó desarrollándose el operativo de la llamada Operación Apocalipsis. ¿Qué encendió las alertas que finalmente derivó lo que vimos en el día de ayer en los penales del país? Mira, te agradezco mucho la pregunta, Juan Manuel. Me voy a retrotraer al año 2022, porque en el año 2022, cuando nosotros asumimos como gobierno, tuvimos un conjunto de alertas que nos daban jueces de garantía respecto a la situación del penal Santiago I, que nos daban informes también de los ministros visitadores, que habían informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que de hecho, no sé si usted lo recuerda, pero creo que también lo reportaron en su momento, hubo extorsiones en Santiago I, que en ese tiempo yo era subsecretario de Justicia, implicó que tuvimos que llevar a distintas personas que estaban produciendo esas extorsiones, privados de libertad, a distintos penales del país para que dejaran de cometer este hecho. Entonces, en ese momento tuvimos esta alerta. Le pedimos al fiscal nacional de la época que constituyéramos fiscales preferentes o focos penitenciarios en los establecimientos penales, en los que nosotros habíamos identificado 9, que eran los más complicados del sistema. No tuvimos una buena acogida en el 2022, sin embargo, cuando asume el fiscal Valencia en el año 2023, en enero, nosotros logramos, gracias a su liderazgo y además también a su convicción de que esto era clave para combatir el crimen organizado y que no ocurriera lo que había pasado en otros países de la región, constituimos en marzo del 2023 el foco penitenciario y una mesa de trabajo que le denominamos equipo de tarea con el Ministerio Público, Gendarmería de Chile, la Subsecretaría de Justicia, la Subsecretaría del Interior de ese momento, que era quien tenía las labores de seguridad, y ambas policías. Desde el 2023 en adelante se han llevado adelante estos procesos con el objeto de investigar lo que estaba sucediendo en los establecimientos penitenciarios, que en ese momento identificamos 9. 2024 esto se llevó a todas las regiones del país. El 2023 además vimos que era necesario entregarle funciones para que Gendarmería pudiera llevar adelante las investigaciones penales al interior de los establecimientos penitenciarios. Entonces se aprobó una reforma a la ley que permitió precisamente que Gendarmería hiciera eso. Constituimos las oficinas de investigación criminal y ese trabajo implicó que se lleve al resultado del que dimos a conocer el día de ayer, con un mega operativo inédito en la historia penitenciaria, una investigación de casi un año a cargo del fiscal Pastén, una investigación que lleva adelante Gendarmería de Chile en los establecimientos penales y que por otra parte lo lleva adelante fuera de los establecimientos penales la Policía de Investigaciones. Una coordinación muy fina. Y déjeme volver a ver, perdón. Mega operativo contra la corrupción directa. Cuando usted habla de esa mala acogida, para entender bien a qué se refiere exactamente con eso. ¿En el 2022? Uh-huh. No, que lamentablemente el fiscal de la época estamos hablando de Jorge Abbott. Claro, que no era necesario constituir estos focos penitenciarios. ¿Por qué cree usted que el fiscal nacional de la época llegó a esa conclusión? Yo creo que no había... por una parte estaba terminando su mandato, por otra parte creo que no se le tomaba el peso a lo que estaba ocurriendo en los establecimientos penales, no se evidenciaba la importancia que tenía para combatir la delincuencia y para desarticular las bandas de crimen organizado lo que está ocurriendo en los establecimientos penales. Juan Manuel, en América Latina, el crimen organizado transnacional, que es la principal amenaza de los estados de derecho y de nuestras democracias, o ha crecido en los establecimientos penales o se ha fortalecido en los establecimientos penales. Nosotros teníamos antecedentes del 2022 cuando arribamos como gobierno y por lo mismo hemos generado esta política integral que nos permite dar los golpes que dimos el día de ayer. Pero bueno, el fiscal Valencia, una vez que asume, él lo pone, de hecho pone el foco penitenciario como uno de sus elementos cuando se presenta en el Senado. Uh-huh. A mí me tocó estar en la presentación del fiscal Valencia en el Senado, porque justo estaba como ministro de Justicia subrogante, y bueno, y ahí conversamos de hecho, y rápidamente fue de las primeras medidas que él tomó, y esto nos ha permitido esta coordinación interinstitucional para que el Estado
enfrente los fenómenos de corrupción y crimen organizado al interior de los establecimientos penales. Ahora, que es legítimo preguntarse si hay 44 gendarmes porque no son 88 o son 440, que probablemente también es el temor de la ciudadanía de que esta es una situación que puede ser más extendida de lo que hasta ahora se ha logrado descubrir, que responde frente a una cuestión que inevitablemente también es bastante razonable, ¿no? Claro, lo que yo le puedo responder es que desde el 2023 que constituimos esto, ya se han desarrollado 4 operativos. Uh-huh. Este es el más grande. ¿Cuál fue el primero? En la cárcel de Guachalalume, en La Serena, a comienzos del 2024, también después de casi un año de investigación. Y ese operativo nos permitió detener a 3 gendarmes que ingresaban elementos prohibidos al interior de la cárcel y que lamentablemente también realizaban tráfico de armas. Ese fue el primero de este foco penitenciario, ¿ya? Después tuvimos uno que nos permitió desbaratar una banda que ingresaba elementos prohibidos al interior de la cárcel de Alto Bonito en Puerto Montt. Hace muy poco, hace alrededor de un mes, tuvimos el tercero, que es un poco más grande, que desbarató una banda que estaba coordinada con funcionarios y funcionarias de gendarmería que ingresaba droga a la cárcel de Alto Hospicio en Tarapacá. No sé si se acuerda, Juan Manuel, Sí, por pero supuesto, fue hace un mes. También en este mismo trabajo, y el golpe de ayer es el más significativo. Entonces, lo que le podemos decir a la ciudadanía es que esto se está investigando a lo largo del país y de una manera contundente. O sea, no vamos... la decisión que tomó el Estado de Chile, en el cual coinciden distintas instituciones, porque además este no es un trabajo que se pueda hacer, que lo pueda hacer una institución por sí misma. ¿Cuál era el diagnóstico que nosotros hacíamos en el 2022, Juan Manuel, que nos generaba un poco de, ¿cómo decirlo?, nos generaba un poco de frustración, que teníamos muchos antecedentes de hechos de corrupción, pero que las herramientas que tiene el Ministerio de Justicia y Gendarmería es o sumario administrativo o hacer las denuncias al Ministerio Público. Las denuncias, como no se investigaban de manera conjunta, se veían como hechos aislados, ¿ya? Y nosotros sabíamos que esto era más que hechos aislados. Entonces, lo que se podía hacer era coordinar a las instituciones para que lo investigaran de la forma que son, como una red, como una asociación delictiva. Y para eso hubo que hacer reformas legales, de hecho. O sea, entregarle la facultad a Gendarmería, porque una de las principales cosas que nos plantean es cómo se hace investigación penal dentro de la cárcel, quién la hace, ¿ya? Cuando quien tiene la custodia de la cárcel es otra institución armada que es Gendarmería de Chile. Pero Gendarmería no tenía las facultades para hacer esa investigación como órgano colaborador del Ministerio Público. Entonces el 23 entra en vigencia la ley que establece que Gendarmería es un órgano colaborador del Ministerio Público para hacer estas investigaciones penales. Entonces, lo que yo le puedo decir, Juan Manuel, es que las decisiones que hemos venido tomando desde el 2022 están dando frutos muy importantes. Ahora, y estamos mostrando un camino de cómo enfrentar esto de manera frontal, directa, desde la raíz del problema. Ya, déjeme preguntarle, ministro, son medidas importantes, pero que adicionalmente tuvieron 2 anuncios ayer, ¿no? Una reforma y también, bueno, 2 reformas en estricto rigor, pero traspaso a el Ministerio de Seguridad. Explíquenos un poquitito qué significa y qué diferencia hace el cambiar de un ministerio a otro. Bueno, lo primero es que creo que hay bastante transversalidad en que las cárceles, lo que le decía al comienzo, las cárceles en América Latina son claves para combatir el crimen organizado transnacional. Precisamente porque el fenómeno de crimen organizado transnacional en América Latina o ha surgido desde las cárceles o se ha fortalecido en las cárceles. Entonces, las cárceles son un elemento de seguridad pública también. No son solo un eslabón del sistema de justicia, sino que son también un elemento, y hoy día podríamos decir, muy central de seguridad pública. Sí. Lo que ocurre en la cárcel tiene impactos muy directos en lo que ocurre afuera en materia delictual. Entonces, que ese control esté muy integrado es muy importante para el funcionamiento del sistema de seguridad. Por eso, cuando se crea el Ministerio de Seguridad, Gendarmería también es parte del sistema de seguridad. Ahora bien, la dependencia directa de Gendarmería en materias de seguridad es mucho más conveniente que esté en el Ministerio de Seguridad y que tenga el mismo rango que tienen el resto o que tenga las mismas condiciones que tienen las otras 2 instituciones a cargo de la seguridad del país, que son Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Entonces, con eso se refuerzan los aspectos de seguridad en materia penitenciaria. Pero todo sistema penitenciario también tiene otra parte, que es la reinserción social,
Y eso, por cierto, es mucho más conveniente que esté en justicia porque el Ministerio de Seguridad tiene otros objetivos. No, evidente. Eso, la reinserción social. Eso uno lo entiende. Ahora, volviendo entonces respecto de modificaciones, reformas, ayornamiento, como usted quiera llamarlo, respecto de Gendarmería. ¿Qué otras cosas se contempló a partir del episodio del día de ayer? Ese es el principal, es un anuncio muy importante, sí, sin duda. Una reforma muy anhelada. Yo te diría que prácticamente todos los gobiernos han tenido esa inquietud, es decir, de quién depende Gendarmería en los aspectos de seguridad. Es una decisión difícil, por razones evidentes, porque Gendarmería además tiene gremios con armas, ¿ya? Y que este gobierno está tomando esa decisión, una decisión difícil. Y este gobierno está tomando la decisión para implementarla y dispuesto a hacerlo por el bien del país. Solo para profundizar, ¿me puede describir así como en un ejemplo bien concreto por qué es difícil? Porque, bueno, o sea, los gremios siempre tienen intereses que son contradictorios con los intereses... Digamos que yo puedo entender, digamos, pero uno va frente al gremio y le dice, ¿sabe que hay 44 gendarmes? Perdón, ministro, pero 44 gendarmes que estaban entrando a guachalomos, celulares, arrendando los baños para tener sexo. Digo, el gremio no tiene mucho que alegar, me imagino, ¿no? Claro, lo que ocurre es que cuando es una institución de seguridad jerarquizada, usted no puede tener cuestionamiento a las decisiones de la jerarquía de la institución, porque es una institución que maneja armas. Claro. Y yo creo que eso ha sido muy evidente en este caso. Claro. O sea, eso merma la autoridad de una institución que necesita ser jerarquizada. Entonces, cuando, por ejemplo, y eso usted no lo ve en la otra institución, entonces creo que con este caso ha quedado muy en evidencia por qué Gendarmería no puede tener asociaciones en su interior. Lamentablemente, y se lo digo yo, que me parece que las asociaciones le hacen bien al país. No sé si me explico. Sí. Creo que en general las asociaciones, los gremios, los sindicatos son algo muy valioso para el país. Pero en este caso creo que es contraproducente para los fines de la institución y para el contexto en el que nos encontramos y el combate que tenemos que hacer al crimen organizado. Ministro, y se lo digo con mucha convicción. Muy bien, pues Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos, también conversando esta mañana con nosotros aquí en Infinita. Muchas gracias, ministro. No, muchas gracias a usted. Que esté muy bien, muchas gracias. 8:03 minutos.